Entonces, dice, bueno, tengo que darle primero a usted el nombre. Y me lo dio en el idioma, me lo dio en nacional. Y le pregunto, ¿y qué significa eso? Hombre que trae bendición. El hombre que trae bendición. Entonces, para mí fue suficiente desterrar esto, de que la palabra que Dios me había dado allí del pueblo hacia Lisboa, Portugal, Dios había confirmado. Entonces yo quiero hablarles un poco de esto, de lo que realmente somos nosotros. Y quiero que lo observemos de dos aspectos. Cuando voy a hablar de este tema de la bendición, quiero que lo veamos de dos aspectos. En primer lugar, usted es la persona bendecida por Dios. Pero luego vamos a observar la razón por la cual Dios te bendice. Y la razón de Dios bendecirte es para que bendigas a otros. Entonces tú eres bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. Y la palabra bendición aparece más de 300 veces solo en el Antiguo Testamento. La palabra bendición aparece más de 300 veces solo en el Antiguo Testamento. En la gran mayoría de veces, cuando aparece la palabra bendición, está dirigido a la acción de Dios hacia el ser humano. Es Dios quien bendice. Lógicamente que en algunos casos nos envía a nosotros bendecir. Entonces vamos a tomar como texto inicial Génesis capítulo 12. Capítulo 12. Yo voy a leer los primeros 3 versículos. Y en la medida que voy leyendo los versículos, yo quiero que usted observe el versículo 2 y el versículo 3, las veces que Dios usa la palabra bendición, en Dios mismo hablando por la palabra. Miren las veces y miren los distintos enfoques en la cual se usa esta palabra bendición. Dice así versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y ahora empiece a hacer la observación. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Pare ahí, por favor. Aquí está la idea principal a la que quiero remitirme esta noche. En la segunda parte del versículo, Dios le dice, y te bendeciré, y ahora usted ve el resultado, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Entonces quiere decir que la razón para que yo pueda hacer una bendición, necesito ser bendecido. Necesito ser bendecido por Dios. Pero yo le voy a probar a usted con la Biblia esta noche que no hay ni un cristiano verdadero que pueda decir no soy bendecido. Todo verdadero santo es bendecido. Entonces, si soy bendecido, ¿qué tengo que hacer? Entonces no hay otra alternativa. Y creo que es la sublime razón para pensar. Bendecido. Muy bien. Sigue diciendo, versículo 3. Ya encontramos con ustedes la palabra bendición, ¿ok? Versículo 2. Versículo 3 ahora. Bendeciré a los que te bendijeren. 2 veces más. Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, todos serán bendecidos en Cristo Jesús. O sea, encontramos la palabra bendición, versículo 2 y versículo 3, 5 veces. 5 veces encontramos esa palabra. Ahora, ¿qué significa la palabra bendición?
La palabra bendición significa bien decir. O sea, decir bien. O sea, hablar bien. Hablar bien. Entonces, cuando yo estoy en el culto y digo, gracias Dios porque eres todopoderoso, porque eres mi sanador, porque eres maravilloso, ¿qué estoy diciendo? Bien. ¿Qué estoy aquí? Bendiciendo. Estoy bendiciendo. Ese es el significado de la palabra decir bien. Ahora, la palabra bendición no se limita absolutamente o únicamente a decir bien, sino también a hacer bien. No solo decir, sino hacer. Entonces, todas las veces que Dios me bendice, hace bien, hace alguna obra de bien para conmigo. Dios hace una obra de bien para conmigo. Ahora, vamos a ir rapidito aquí, vamos a dejar 3 cositas rapiditas acá, y luego entramos en algunos detalles. Basado en el texto, hay muchas cosas, pero yo voy a extraer solo 3, nada más. Voy a extraer 3 cosas. Número 1, la fuente de bendición. La fuente de bendición. El generador de la bendición. ¿Quién es quien bendice? Es Dios. Por eso el versículo dice, el versículo 12 es decirte, no hay bendición duradera, no hay bendición eterna, no hay valores inamovibles fuera de Dios. En Dios tengo bendiciones eternas, en Dios tengo valores permanentes, Él es la fuente de lo más glorioso y seguro. Por eso cuando Dios habló con Moisés, hasta el día de hoy esta palabra sigue llegando, sigue teniendo la efectividad. Yo puedo hablar y usted se va a recordar algunas cosas, a recorrer algunos años y el tiempo se olvida, pero aquí hay una palabra inamovible que han pasado cientos y cientos de generaciones y que ha tenido una repercusión de valor eterno. Entonces es una fuente extraordinaria que Dios nos bendiga. Esto es tremendo, esto es una fuente total, maravillosa, que no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda bendecirme de tal manera. Segundo, ¿quién es el receptor? Somos nosotros. Pero somos los receptores para un propósito. Yo y usted soy el receptor de la bendición. Yo soy el que la recibo, la disfruto y la transmito. Entonces quiere decir que hay una razón doble de ser bendecido, para disfrutarla y para darla, para recibirla y para transmitirla. Yo soy el receptor de la bendición. Ahora viene la tercera cosa. El alcance de la bendición. Aleluya. El alcance. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde se extiende la bendición? El texto nos da la respuesta. Todas las familias de la tierra. Oh, qué cosa más maravillosa es esta. Es que usted y yo podamos alcanzarla. Mire, acontecieron muchas cosas muy bacanas en este viaje al África, muchísimas. En una tarde, cuando íbamos a dar los estudios, teníamos 8 horas de estudio bíblico todos los días. La gente vinieron de muchos lugares a estudiar la palabra, gente que vinieron de 15, 20, 30 kilómetros caminando para venir a estar allí estos días escuchando la palabra de Dios. La gente tiene hambre de la palabra del Señor. Aquí tenemos posibilidades que jamás un africano ha visto. Usted puede tomar un taxi, un colectivo, un remis, puede caminar 10 cuadras, pero allí hay que caminar kilómetros y kilómetros, calores. Aquí no existe invierno. Nosotros hemos estado
bueno, que yo no estaba en el mayor calor, pero ahora ha sido 34, 35 grados todos los días, que estaba de 8 horas dando clases y ha sido tremendo. Pero una de las cosas que me impactó es, una tarde cuando iba caminando, viene un niño pequeño, 6 años, 4 máximo, y me empieza a hablar, se habla criollo, portugués y también en criollo. Entonces cuando alguien le va a preguntar cómo está, así como está pasando, como pasa. Entonces el niño viene y dice, ¿cómo pasa? Bien, muy bien. Saludé y seguí. Y él me sigue hablando, y me sigue detrás. Entonces vi que él quería algo, me doy cuenta y lo sigo escuchando y me tiende la mano. Y cuando me tiende la mano, le tiro la mano y le doy la mano. Y cuando le di la mano, empezó a gritar, fue corriendo a su mamá. Y le dice, me dio la mano un blanco, me dio la mano un blanco, me dio la mano un blanco. Lógico, era todo negro allí, pero entonces era feliz, me dio la mano un blanco. Aleluya. Y ahí pensé, si este niño puede alegrarse por tener la mano en blanco, ¿cuánto más tengo para darte? Más que la mano. Tengo un mensaje, tengo una bendición. Es la que yo y usted tenemos de parte de Dios para darle, no simplemente al niño de Cristo, sino a cualquier persona que nos rodea. Podemos bendecir. Usted no se imagina el griterío que hizo este niño, como más adelante gritando, me dio la mano. Qué privilegio, se sentía privilegiado de haber estrechado la mano. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho más que esto. Tenemos mucho, por eso el alcance es inimaginable hacia dónde nosotros podemos venir. Para cerrar este primer enfoque introductivo, allí dentro del texto hay algo implícito, de una manera muy contundente y que jamás tenemos que olvidar. Y que es el centro y la columna vertebral. Y lo que Dios está hablando para hablar aquí, y cuando le dice, en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra, la pregunta, ¿quién es esa simiente? Es el Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que una persona sin Cristo no podrá contar con las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, y el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del perdón. Y cuando esa persona conozca verdaderamente Cristo, contará con la bendición de Dios. Por eso yo les decía hace unos instantes que le iba a probar con la Biblia. Y quiero probárselo ahora. Si usted es salvo, cuenta con la bendición del Señor. Por eso, en tu simiente, en Cristo, serán benditas, serán bendecidas los que acuden a Cristo. Y si usted acudió a Cristo, tiene la bendición de Dios. Usted es una persona bendecida. Y no nos queda otra cosa, no hay otra razón de bendecir a otro. Ahora, ¿cómo cierro esto? ¿Cómo confirmo esto con el Nuevo Testamento? Lo confirmo con un pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3. Y que iba a darme la idea. Yo no sé si Pablo estaba pensando en este texto o no, pero hay un paralelo maravilloso en Efesios 1, 3. Cuando él dice, en este versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Como bendito sea Dios y Padre, con cuántas bendiciones nos bendijo con todas bendiciones espirituales. ¿Y cómo termina el texto? En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué significa? En Cristo hay bendición, en Cristo tenemos bendición, en Cristo. Hermano, la bendición no está en los actos o en las acciones mías. Hoy se está predicando un evangelio de hechos humanos para recibir la bendición. Usted da y usted recibe. Usted pasa y usted va. No. Todo es por sublime gracia. En Cristo Jesús fue para las bendiciones de Dios en mi vida. Amén.
cuento con las bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, no tengo que pagar. Es por la inmensa y maravillosa bondad de Dios para con nosotros. Nada más que eso. Nada más que eso. Yo soy bendecido por la gracia del Señor. Bien, tenemos la idea ya principal. Soy bendecido en Cristo para bendecir. Soy bendecido para bendecir. Entonces la razón por la cual soy salvo es para bendecir. Que tengo muchas bendiciones, muchísimas, innumerables. Pero quiero que retorne para Génesis un poquitito para atrás. Y vamos a ir al capítulo 1, por favor. Vamos a ir al capítulo 1 de Génesis. Vamos a ir al capítulo 1 de Génesis. También versículos sumamente conocidos. Sumamente conocidísimo. Versículo 27 y versículo 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 27, la creación del ser humano a la imagen de Dios. Ahora viene la acción de Dios sobre su criatura. Y, versículo 28, ¿qué hace Dios? Los bendijo. Y luego que los bendice, dice, fructificad y llenaos de tal. Ahora quiero que observen detalladamente que hay tres cosas. Creación, bendición y resultado activo. O sea, Dios nos creó, Dios nos bendice y cuando nos bendice nos envía a hacer cosas. Por eso luego de bendecirlo Dios los envía a fructificar, cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que la bendición de Dios me capacita para hacer las cosas de Dios. Dios nos capacitó para la tarea a la que les había encomendado a ellos. La primera acción que Dios realiza después de haber creado el ser humano es bendecirlo, pero los bendice para luego enviarlo a hacer algo. Entonces, ¿para qué soy bendecido? Para hacer algo, para bendecir la gente. Algo tengo de parte de Dios. Amén. Para bendecir la gente. Usted tiene, ya lo hemos mencionado en Efesios 1:3, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones. Ahora, vamos a hacernos una pregunta y que voy a tratar de responderla tal vez con dos pequeñas respuestas. Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para bendecir? Para bendecir. ¿Cuáles son las condiciones que necesito tener para bendecir? La primera condición, yo debo creer a lo que la palabra de Dios me dice. Debo creer a la palabra. ¿Y por qué debo creer? Porque la palabra me coloca en una posición de identidad, de razón y propósito, en lo cual ninguno de nosotros puede decir en esta noche, yo no sirvo para nada. No, la palabra se coloca en una identidad. En el libro de Deuteronomio, Moisés dice que Dios le dio la herencia a Moisés en la palabra. Le dio la palabra como herencia. Aquí sería como herencia. Ahora, quiero que me preste atención en esto que voy a tratar de explicarles. Dice en la Biblia, Moisés dice que Dios le dio la herencia a Abraham en la palabra. Entonces
pregunté, ¿cómo se explica esto? Empecé a leer y tratar de entender a qué se está refiriendo cuando está diciendo la herencia en la palabra. Y en algún momento dije la palabra de la herencia, pero cuando miré el contexto y luego la explicación del escritor de los hebreos, porque fue el escritor de los hebreos a retomar, eso entendí, se me hizo claro. ¿Y cómo es eso? Dios le da la palabra, y en esa palabra está Dios comprometido, que Dios bendeciría a su hijo y el hijo de sus hijos, y que a través de esta descendencia vendría el Mesías, y que bendeciría a todos los que acudirían al Mesías. Entonces Dios le dio la palabra, y luego se hizo realidad la palabra con hechos. Con hechos. Y generación tras generación se dio la eficacia de la palabra. Entonces, ¿qué tenía Abraham? Abraham tenía la palabra, y lo comentaron a ver generación tras generación que Dios fue fiel a la palabra. Él tenía el título de la palabra de Dios y disfrutó de eso, y nosotros disfrutamos hoy. Entonces, ¿qué tengo yo? La palabra. Y que esta palabra es contundente en hechos. No es palabras volátiles, no es palabras sin sentido, son realidades de bendición. Porque al inicio, bendecir no es solo hablar bien, es hacer bien. ¿Y qué me hace Dios? Me hace bien. Es la palabra. Entonces, para hacer bendición, debe creer a la palabra. Entonces, ¿cómo? Porque la palabra me asegura que todo es Cristo. La palabra me asegura que somos más que vencedores. La palabra me asegura que no habrá ninguno que mendigue pan. La palabra me asegura que Él estará conmigo en el valle de sombra y de muerte, porque Él estará conmigo. Y la palabra me asegura, no lo dejaré huérfano ni al Espíritu Santo. Esté con vosotros para siempre. La palabra me asegura que mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo de acá. Tengo la paz de Dios. No afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio mal, pero Dios va a proveer todas las cosas. Entonces descansa en la palabra. Tiene que creer a todo lo que está aquí, tiene que creerlo. Porque si tú no lo crees, ¿cómo se lo vas a transmitir a otro? No puedes bendecir a otro si tú no disfrutas de la bendición que ella tiene en tu misma. Tú tienes que disfrutarla, tú tienes que gozar de esto. Y esto es maravilloso, tan glorioso, que tú puedes transmitirlo más que con palabras, con hechos contundentes, de experiencias reales de lo que Dios hace. La bendición. Eso es por un lado. La segunda cosa que quisiera colocar dentro de esta lista de condiciones. Usted no debe dejar de congregarse. ¿Qué me dijo? Voy a recordar un salmo muy conocido. Y es el salmo más pequeño de la Biblia. Aleluya. El Salmo 133. Y el Salmo 133, el salmista dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice en el versículo siguiente: como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y que baja hasta donde, hasta el borde de su vestidura. Y luego dice: y Jehová envía bendición. ¡Ay, mi santo te quiero decir porque ahí envía bendición! Bendición y vida eterna. Yo tengo que estar en la casa porque en ese lugar hay bendición. Hay bendición. Ahora sí vamos a leer el texto que he recibido mientras estaba viajando en el libro de Números,
¿Qué tiene que ver con este asunto de estar en la casa? Capítulo 6 del libro de Números. Capítulo 6 del libro de Números. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice el versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla de tus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciendo, hablando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí hay 6 bendiciones. Se las tengo para otro día. Hay que estudiarla una por una. Hay que estudiar una por una. Es un estudio de una por una. ¿Qué significa? Jehová te bendiga. ¿Qué significa que te guarde? Haga resplandecer su rostro, tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 6 cosas. Amén. Entonces, ellos tenían que decir, ahora el versículo 27, y pondrán, cuando el sacerdote decía eso, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Mi nombre lo pondrán sobre él. Y mire ahora cuál es el resultado. ¿Y qué va a ocurrir? Yo los bendeciré. ¿Por qué? Acá está el secreto. Esta acción era cuando finalizaban los sacrificios. O sea, lo que llamaríamos hoy una reunión, el culto. Entonces, cuando terminaba, el sacerdote salía con las manos levantadas y extendidas hacia adelante y le decía estas 6 cosas a todos. Y todos regresaban a casa bajo la bendición. Entonces, cuando el sacerdote decía esto, Dios asegura, ustedes están colocando mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Entonces regresaban a su casa bendecida. ¿Cómo vamos a regresar para casa esta noche? Bendecidos. Bendecidos. Entonces regresamos a casa bendecidos, pero con el propósito de bendecir. Con el gran propósito de que Dios nos ha bendecido. Esta es la razón. Ahora, me encamino hacia el último. Yo le dije que iba a dejarle 2 y le digo eso 2. Estas 2 cosas que acabo de mencionar aquí. ¿Cuál es una condición? Que leer la palabra y no dejar de confiar. Que leer, descansar en ella, es fiel. Es la herencia. Es el título de la propiedad de bendición en Cristo Jesús. Amén. Fuera de Cristo, usted no está en Cristo, no cuente con nada. Usted queda en Cristo, cuente con todo lo que queda con toda la bendición. Está declarado por Dios mismo y certificado por su palabra y por la obra de Cristo en el canal. Ahora, ¿qué tengo yo para dar otro? ¿Qué me ha dado Dios a mí? ¿Qué tengo realmente para dar a la gente? ¿Puedo yo hacer algo para este mundo? ¿Puedo realmente bendecirle? Seguro. Sin ninguna duda. Usted en su fuerza y en su capacidad humana no tiene nada. Pero en Cristo sí tenemos. Y también voy a dejar esas cosas. También voy a dejar esas cosas. Una de ellas tiene que ver con lo material y la otra tiene que ver con lo espiritual. Muchas veces que aparece la palabra bendición en el Antiguo Testamento, está involucrado el aspecto material. Dios se lo promete a su pueblo. Y Dios le promete que los bendecirá. Pero mis queridos hermanos, a muchos de ustedes no
Pablo dice que debemos trabajar para bendecir a nosotros. Yo no estoy para pedir dinero, no me interprete mal, no he venido ni para eso. Simplemente que tú bendigas a otros. Dios nos bendice. Usted sabe qué alegría para nosotros. Cuando estábamos allí en África, lógicamente que los recursos financieros son muy escasos, muchísimo. Entonces, en todos los estudios que hemos hecho en dos ciudades diferentes, tuvimos que confrontar la alimentación de toda esa gente. Pero ha sido una alegría, por lo menos ponerle un plato de arroz para que coman, poder darle un pedazo de pan y una taza de café a la mañana. ¿Qué alegría poder no solamente darle la palabra, sino darle un plato de comida? Darle un plato de comida a esa gente que vinieron kilómetros, bajo recursos financieros escasos, en lo más mínimo, pero es lo importante estar ahí. Y simplemente cuando yo los vi que regresaban a casa, regresaban con una, ¿cómo se llama? Para acostarse, no un colchón, una colchoneta. Lo único que dormían, tiraban la colchoneta y dormían así en una colchoneta. Lo importante es estar estudiando la palabra de Dios. Poder estudiar. Entonces, simplemente yo soy un medio donde recursos financieros lleguen a mis manos, no para lujos, no para mal administrar, sino para bendecir a otros. Entonces puedo bendecir lo que más ni siquiera imaginamos. Gente con muchas lágrimas, muy pobres, colocaron en mi mano ofrenda para que no diera nada. Y han sido una gran bendición. Y entre las cosas que hemos podido ser en medio de transmisión, poder comprar 6 bicicletas para obreros que viajan a diferentes lugares, 14, 17, 20, 22 kilómetros, para atender diferentes lugares, porque voy en medio de poder viajar. Entonces ahora pueden ser bien atendidos en lugares por haber podido comprar una bicicleta para cada uno de ellos. Aleluya. ¡Qué alegría! Ahora, usted no se imagina la alegría, el alabar, el glorificar de la iglesia cuando empezaron a colocar las bicicletas en el altar. Gloria a Dios. No existe auto de iglesia, no existe. Pero qué alegría ahora ponerle una bicicleta para ir a predicar a esos lugares que ya estaban abiertos y que necesitamos un medio, por lo menos para poder moverse y llegar. Y el cierre es cuando las hermanas nos cantaron 2 himnos, con una palabra sumamente profunda de agradecimiento y de estímulo para seguir haciendo la obra del Señor. Y no ofrendita de aquella hermana pobre que me dio bendiciones, muy pobre. Otra viuda que puso mano a su ofrenda en mis manos. Aleluya. Son aquellas que llegaron al África Gloria a Dios. para salvar alguna alma, Aleluya. rescatar alguna familia. Estas personas jamás estarán África. Pero un día el Dios justo les recompensará en esta obra de profundo amor, de dar de lo que Dios puso en sus manos. No poner en las manos de malvivientes, no poner en las manos de personas que explotan las iglesias, sino que realmente tienen un corazón sincero para bendecir a la gente. Hemos podido traducir los materiales, por lo menos el mío, porque el mío estaba en español, traducir el material de un discipulado al portugués.
y haber podido llegar y colocar en las manos de todos estos obreros materiales. Aleluya. Es sido una bendición muy especial porque todos estos obreros ahora iban a sus iglesias y a transmitirle a su iglesia lo que aprendieron durante todos estos días. Entonces usted no imagina hacia dónde va la bendición. Yo me alegro de haber pasado horas y años estudiando la Biblia y llevando una obra, llevando un idioma comprensible, pero por otro lado la otra persona que colocó las manos en el bolsillo ofrendó, la otra iglesia que lo fotocopió y lo donó, y cada uno cooperamos para el reino de Dios, cada uno haciendo lo que Dios nos dio y bendecir un país que necesita la bendición de Dios. Amén. Entonces usted tiene medios, o aún lo más insignificante, que usted no imagina poder tener esta bendición. Pero por otro lado, y en segundo lugar, quiero decirte, Dios, aparte de darte la salud o el trabajo, para bendecirte, Dios te ha dado un don. Dios te ha dado un don. Dios te ha dado algo de parte de Él. Una capacidad sobrenatural para que bendiga a la iglesia y comiences a extender hacia los caminos que Dios tiene. Usted no puede decir no tengo nada, la Biblia te asegura que Dios te dio un don. A cada uno nos ha dado un don. Cuando suelo contar, cuando recuerdo 30 años atrás, cuando el ministerio de la iglesia se reunió y me convocaron para la reunión del ministerio, me dijeron, hemos visto que tienes un llamado de Dios y queremos reconocer tu ministerio como evangelista. Y la conversación en un momento, el pastor me dice, y queremos darte libertad de acción. Haga tu agenda. Si alguna iglesia te invita para ir a predicar, puedes ir libremente, no queremos tenerte solamente con nosotros. Yo me reí y le dije, ¿quién me va a invitar a mí? Gracias a ustedes me reconocen. ¿Quién va a invitar a mí? No puedo creer que vaya a salir alguna vez, ni siquiera de la ciudad. Para mí no hacia atrás, ni hacia atrás. No hay una capacidad humana. No hay un don humano. No, por supuesto. No hay algo que no lo hace. Sino simplemente la gracia bondadosa de Dios. Y poder mirar hacia atrás, haber estado enseñando. Y cuántos pastores en diferentes lugares. Y ese material que acabo de mencionar está siendo usado en tantos otros lugares y otros países también. Y digo, no puedo imaginarme, no me lo imaginaba, de que Dios me haya permitido recorrer tantos países. Aún de África, Europa y aquí donde decirle gracias, Señor. Porque había un don del cual tú me oíste. Hay un don de Dios. Y simplemente lo puse a accionar. Y he visto cómo Dios fue abriendo y abriendo puertas y abriéndolas. Sin ningún esfuerzo humano. ¡Aleluya! Solo la bondad de Dios. Solo la bondad de Dios. Y por eso creo que una de las características fundamentales para que las puertas se abran y las bendiciones vengan es la humildad. Es la humildad. No hay nada humano, solo por gracia. Pero déjeme cerrar. Quedó claro lo que le dije. ¿Sabe lo que Dios se le dice? Por lo que Dios se le dice, el financiero le digo el nombre que Dios te da. Dios te bendice. Pero déjeme cerrar con Deuteronomio 30 y decirte la bendición es una decisión tuya. Aleluya. Ser bendecido es una decisión. Es una gloriosa decisión. Capítulo 30 de Deuteronomio. Versículo 15 y versículo 16. Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante
de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado y que Jehová tu Dios te bendiga, en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Yo no puedo delante de ti, yo te digo, yo no puedo delante de ti, tú me dices. Está la bendición o la maldición, está la vida o la salud, tú decides. Ahí está, tú decides. La bendición es una decisión. Claro que el texto está muy claro, que ames a Dios y obedezca su palabra. Pero quiero que usted piense un minuto. Tenemos muchísimos hombres en la Biblia que tomaron decisiones y que llevaron bendición y otros llevaron maldición. Sus decisiones tuvo un altísimo valor positivo y negativo. Y cada uno de ellos sabía lo que debían hacer, pero algunos no lo hicieron. Y para darte un ejemplo, quiero mencionarte Jonás. Un hombre que sabía lo que tenía que hacer, pero escapó a lo que Dios le había establecido a realizar. Y por causa de su decisión equivocada, trajo perjuicio. Un hombre que sabía lo que había hecho. Estaba en sus manos, pero caminó en el lado contrario de la voluntad de Dios. Pero cuando estaba en el vientre del pez, pidió misericordia y Dios le dio una oportunidad. Y ahora se decide por lo correcto. Y cuando Él camina por mí, me consuelo decir lo poquito que la Biblia nos relata, fue suficiente para bendecir una gran multitud de almas. Decisión. Decidimos. Y está lleno de decisiones en la Biblia. Vemos a David tomando decisiones correctas e incorrectas. Vemos a Salomón tomando decisiones correctas e incorrectas. Y podríamos seguir la lista. ¿Quieres ser bendecido? Cuidado con lo que decides. Ser bendecido es una decisión. Vamos a colocarnos de pie.